12 notas de campo del antropólogo Carlos Castaneda. Hoja número 1, sábado, abril 8, 1962. Cuando estaba por irme a casa de don Juan, me preguntó: ¿y cuándo vuelves? En 2 meses, le respondí. Nunca aprenderás. Para aprender hay que darle a toda madre, sin falta, y tú no tienes voluntad para hacer eso. Voluntad tengo, pero lo que no tengo es tiempo. A mí, mi benefactor me llevó a casa de chico, y nunca salí hasta que me hizo hombre. Su tono era un poco despectivo, y parecía estar molesto. ¿Cuánto tiempo estuvo con su benefactor?, le pregunté. Años. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? ¿Y luego qué hizo cuando se fue de la casa de su benefactor? Me fui de ahí cuando él murió. ¿Estaba usted desde chiquito con él? Pues sí. En ese tiempo había mucha necesidad y él me cuidó como a su propio hijo. ¿Dónde vivieron? Eso no te puedo decir. Cuando me toque a mí mi tiempo, tú no podrás decir dónde me conociste, ni dónde me viste, ni dónde me encontraste, ni cómo me llamo. Esa es la regla con respecto a los brujos. Esa es la regla cuando se quiere saber, cuando se tiene buena voluntad. ¿Por qué es la regla así, don Juan? Es lo que los brujos decidieron. Del brujo no se cuenta ni sus costumbres, ni su muerte, y uno nunca debe mal usar esos secretos. Te lo digo ahora. No digas nunca dónde me conociste, y cuando me muera, nunca averigüen dónde se sepultó mi cuerpo. Le dije que existían muchas personas que sabrían dónde nos. Hoja número 2. Le dije que existían muchas personas que sabrían dónde nos habíamos conocido. Nadie sabe nada, dijo muy convencido. ¿Y Fernando y don Nacho? Le pregunté. Esos son unos pendejos. Ni siquiera saben dónde se paran. ¿Y su nuera, don Juan? Esa no cuenta para nada. Esa es otra vieja pendeja. Pero son otras gentes que cuentan. ¿Quién, por ejemplo? Tú ya sabrás quiénes son. Cuando te pregunten, ¿dónde se sepultó mi cuerpo? ¿Quién me preguntará? Ya verás. Ya verás. La vida del brujo es muy extraña. Y las cosas le salen a uno al encuentro sin que se las busque o aunque quiera. Le pregunté otra vez por qué habría de guardar tal secreto. Dijo que al aprender más me daría cuenta de que hay cosas que no se pueden decir, que hay cosas que le pertenecen solamente a uno. Cuando se mueve el camino del conocimiento, dijo, no hay que decirle a nadie lo que uno hace. No diré a nadie, se lo prometo, don Juan. Sí que lo dirás. Tienes la boca muy grande. ¿Y qué puedo hacer para evitarlo? Nada. Quise asegurarle a don Juan que no tenía la mínima intención de divulgar sus secretos y que cómo era que los iba a revelar si ni siquiera tenía la oportunidad de hacerlo. La tendrás y lo dirás, dijo con una afable sonrisa. Dirás aunque no lo quieras, pero no vale la pena hablar o platicar de eso.
¿Así que es malo mencionar esas cosas, don Juan? Por supuesto, especialmente para ti. No faltará quien quiera. Hoja número 3. No faltará quien quiera robarte el poder. Te lo robarán porque hablar espanta la fuerza. Hablar roba el poder. ¿Y si yo no quisiera el poder? ¿Para qué aprendes entonces si no quieres el poder? Pues nomás para saber. No sabes lo que dices, pero ya verás. Comprenderás cuando te des cuenta, cuando sepas más. El poder lo usarás de un modo u otro. Le dije que yo solo quería saber y que en realidad no tenía interés en vivir la vida del brujo. El hombre que sabe tiene que emplear su poder, dijo. ¿O para qué quieres saber? ¿Y tú cómo te la vas a arreglar si te tocan las de malas y tienes que usar el poder del brujo? Tú no sabes cómo es esa ayuda. Una vez que la empiezas, ya no hay manera de pararla. ¿Usted dice que no se puede parar la vida de brujo? Pues no se puede, a menos que se llegue a aprender mucho. Y para aprender mucho, hay que usar el poder de brujo. Tú no sabes lo que dices. Un hombre de conocimiento tiene que actuar tarde o temprano. No se puede vivir no más que pensando. El hombre que sabe tiene fuerza para actuar y los conocimientos para todo lo que quiera hacer. Ya verás, no hay manera de parar ya cuando uno empiece en el camino del conocimiento. Te lo digo, no se puede parar o cambiar. Uno que sabe llega siempre a ser más misterioso que la chingada. Nadie te podrá detener si es que llegas a ser un hombre que sabe, un hombre de conocimiento. ¿Quién es el hombre de conocimiento? ¿Es el brujo un hombre que sabe? Pregunté. Puede que sepa, si es que ha seguido de buena ley el camino del conocimiento. Hola, si te gusta el contenido de este canal, te invito a que dejes tu like, te suscribas, compartas o nos dejes un comentario. Muchas gracias. Hoja número 4. Pero ¿cómo se sigue ese camino? Uno tiene que aprenderse a las buenas del rigor de aprender, y sin mucha prisa, pero sin faltar. Uno debe meterse hasta donde se puede para ir desenredando los secretos del poder y el conocimiento. ¿Puede cualquiera de nosotros ser un hombre de conocimiento? No todos nosotros. Entonces, ¿quién puede? El que desafía y vence a los 4 enemigos naturales. El hombre de conocimiento debe enfrentar a sus 4 enemigos. Después, debe pelear con ellos y luego debe vencerlos. Después de vencerlos, puede entonces llamarse hombre de conocimiento. Le pregunté que si todo lo que se necesitaba era vencer a los 4 enemigos para ser ya hombre de conocimiento. Dijo que sí podía llamarse hombre de conocimiento si uno era capaz de vencer a los 4 enemigos y que cualquier persona podía hacer eso. ¿Puede cualquiera de nosotros pelear con los 4 enemigos? ¿O hay requisitos especiales? Le pregunté. No hay requisitos. Cualquiera de nosotros puede tratar de llegar a ser un hombre que sabe, pero muy pocas personas llegan a serlo.
Esto es muy natural. Los enemigos son formidables, pero de verdad, los 4 enemigos son poderosos y la mayoría de nosotros, pues nos perdemos. ¿Qué clase de enemigos son, don Juan? ¿De qué vale hablar? Total, no vas a entender. Las cosas se ponen muy feas cuando no se puede entenderlas. Pero yo necesito saber, don Juan, aunque no entienda. Ya sabrás a su debido tiempo. Eso si no te pelas por ahí del susto. Te diré, no vale la pena platicar de estas cosas. ¿Para qué? ¿Cree usted que yo seré hombre de conocimiento algún día? Hoja número 5. ¿Y cómo puedo saber eso? Nadie puede saber lo que pasará a uno en su camino. ¿No hay modo de saber? No lo hay. Ya te lo dije, todo depende de la batalla contra los 4 enemigos. Si los vences, o te vencen a ti. Pero así nomás, no se puede saber eso. ¿Puede usted adivinar con sus poderes? No, porque el llegar a ser hombre de conocimiento es algo que no dura mucho. Yo diría que es algo, pero demasiado rápido. Y de este tanto, hizo un gesto de tamaño minúsculo con sus dedos. Pero entonces, ¿cómo se puede ser hombre de conocimiento si eso no dura nada? Pues, uno nunca es hombre de conocimiento del todo. Llegar a serlo no dura nada, no es permanente. Uno en realidad nunca es un hombre que sabe. Lo que pasa es que uno tiene un instante de luz, de verdadero conocimiento, después de vencer a los 4 enemigos. No vale la pena platicar, y no vamos a platicar. Tú siempre quieres platicar y platicar de todo. ¿Qué no te cansas? Yo no tengo esa necesidad. A mí no me gusta la plática. Yo le seguí discutiendo que para mi modo de pensar, el único modo de entender era a través de la plática. Pero don Juan se puso serio y dejó de hablar. No quise irme, dejándolo molesto, así que me quedé todo el día con él. 1 p.m. En la tarde nos pusimos a hablar de los cristales mágicos de los brujos, un tópico que no acabó de discutir la última vez que lo visité. Hay 3 modos de ver espíritus, dijo don Juan. Hay 3 clases de espíritus. Los espíritus que no son nada, porque no tienen nada que dar. Los espíritus que cuentan, porque eso sí. Hoja número 6. Domingo, abril 15, 1962. 6 p.m. Otra vez volvimos hoy a conversar de los enemigos de los hombres de conocimiento, y de nuevo nuestra conversación tuvo lugar a última hora, ya cuando me iba a casa. Le pregunté de nuevo quiénes eran esos enemigos. Yo esperaba que no me lo dijera, sin embargo, me lo explicó detalladamente. Cuando uno empieza a aprender, dijo, nunca se sabe lo que va a encontrarse. El camino nunca está claro. El propósito está lleno de fallas. La intención es vaga. Uno anda siempre confundido porque espera que pasen cosas que nunca pasarán. Porque no sabe lo difícil que es el conocimiento. Uno no sabe los trabajos que cuesta el aprender.
Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, luego más y más, y los pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno hubiera querido, y así se empieza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno esperaba. Cada nuevo paso es un atolladero, y así sin más ni más. El miedo se le sube a uno al pescuezo y comienza a apretarlo sin misericordia, y no se puede hacer nada porque el propósito es un campo de batalla. Y así es como se tropieza con el primer enemigo, el rival de uno, el miedo. Un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos. Se halla siempre acechando por ahí, escondido, siempre escondido, en cada rendija. El miedo nada más está siempre esperando. Y uno se llena de terror y se pela. El primer enemigo acaba con sus ganas. ¿Qué le pasaría a uno si corre así? Nada. Solamente que uno nunca aprenderá. Nunca llegará a ser un hombre que sabe. Uno llegará a ser tal vez un maleante o un cualquier cobarde lleno de miedo. Un hombre... Hoja número 7. Un hombre vencido. Un hombre al que el miedo le acabó las ganas. ¿Se puede hacer algo para vencer al miedo? Se puede, y es muy simple. Uno debe desafiar al miedo, y a pesar de su miedo, uno debe seguir aprendiendo, y debe dar otro paso, y otro, y otro. Se debe tener miedo, pero aún así se debe seguir y no parar, y menos aún correr. Esa es la regla. Y llega un momento en que el primer enemigo se vuelve atrás y uno empieza a sentirse seguro y tranquilo. La intención se hace aún más fuerte. El conocimiento no es ya tan espantoso. Cuando ese momento llega, se puede decir a lo macho que ya está venciendo al miedo, y el miedo se va desvaneciendo poco a poco. Al comienzo, hasta que de repente el miedo se pela de sopetón. ¿Y uno no tendrá miedo ya nunca más?, pregunté. No. Una vez que se ha vencido al miedo, se está libre para el resto de la vida, porque en lugar del miedo se tiene la claridad. La claridad es la que desvanece al miedo. Para ese entonces, ya uno sabe sus deseos y cómo satisfacer esos deseos. Ya se pueden anticipar los caminos y una claridad nítida rodea todo. Uno siente y sabe que nada puede estar oculto ya más. Y así sin esperarlo, se encuentra uno ante el segundo enemigo, la claridad. Esa misma claridad que desvaneció al miedo y que es tan fácil de lograr, también enceguece. La claridad lo fuerza a uno a no dudar y le da seguridad. La seguridad de que puede hacer lo que se le dé la gana, porque todo lo que uno ve, lo ve con claridad. Y como es valiente, porque ve claro, uno no se detiene ante nada, porque ve claro. Pero eso de ver claro es un error. Es como si se viera claro, pero incompleto. Hoja número 8. Si uno cree en esa ilusión de poder hacer lo que se le dé la gana, uno se ha dejado vencer por el segundo enemigo.
uno se ha dejado cortar y no se puede aprender más, porque el conocimiento se le va de entre las manos. Y como se impacienta cuando debe ser generoso, o es generoso cuando debe ser impaciente, el conocimiento se cae de entre las manos y se acaba por no aprender más. ¿Qué le pasa a uno si ese enemigo lo vence? ¿Se muere? No, uno no muere. El segundo enemigo nada más le ha puesto a uno las manos y lo ha parado en seco. Ya no se podrá jamás llegar a ser un hombre de conocimiento. Se podrá solo llegar a ser un valiente, lleno de fuerza, o un generoso, muy suave. Pero aún así, su claridad por lo que se pagó tan caro no lo abandonará, y ya nunca más le temerá uno a la oscuridad del miedo. Uno verá claro por el resto de su vida. Lo único es que ya no deseará aprender, ni deseará ya nada más. ¿Qué se debe hacer para vencer al segundo enemigo? Se debe proceder como con el miedo. Se debe encarar la claridad y usarla solo para ver claro. Se debe esperar pacientemente y medir bien antes de tomar un nuevo camino. Uno debe pensar sobre todo que su claridad es como un error. Y llegará así el momento cuando se entiende que la claridad es solo un puntito delante de los ojos. Así es como se vence al segundo enemigo y se llega a una posición donde ya nada lo puede tocar a uno. Ya nada le puede hacer daño, y eso no es ilusión, ni tampoco un punto delante de los ojos. Ese es el poder, el nuevo rival. Uno sabe para ese entonces que el poder que había estado persiguiendo ya es finalmente de uno. Esta vez sí que se puede hacer lo que se le dé la gana. Uno tiene para... Hoja número 9. Uno tiene para ese entonces aliados y los comanda. Su deseo no más es ley. Uno ve claro y parejo todo lo que se le presenta, todo lo que le rodea. Pero asimismo, uno se topó también con el tercer enemigo, el poder, el más fuerte de todos los enemigos. Y como es natural, lo más fácil es abandonarse a él. Después de todo, uno es de veras invencible si se encuentra poder, y así uno empieza a tomar riesgos muy calculados al principio, y acaba haciendo leyes, reglas, porque uno es invencible, uno es el amo del poder, y ni siquiera nota que el tercer enemigo está acechándolo. De pronto, sin saberlo o sentirlo, se pierde de vista, y el tercer enemigo lo vence a uno y lo vuelve caprichoso y malo. Cuando un hombre ha sido vencido así, ¿pierde su poder? Uno nunca pierde el poder o la claridad. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un vencido y un hombre de conocimiento? El hombre vencido por el tercer enemigo nunca sabrá jamás cómo se debe manejar el poder. Para él, el poder es como una maldición. Cuando a uno lo vence el tercer enemigo, uno no tiene control sobre sus deseos. Uno es a madres engreído y por lo tanto no se puede saber cuándo o cómo usar el poder. Le pregunté a don Juan si la derrota es un acto final. No me entendió y nos pusimos a discutir hasta que le expliqué
que lo que quería saber era si uno podía huir y volver a la arena y seguir luchando después de una derrota. Cuando uno de los enemigos gana la mano, ya no hay nada que hacer. Y a los deseos de llegar a ser un hombre que sabe, se los lleva la chingada. Y uno tiene que resignarse, porque no hay nada que hacer. Hoja número 10. ¿Es posible que las derrotas que cause el poder sean no más que una cosa de tiempo? ¿Y que pueda uno recuperarse y vencerlo? Si es una cosa de tiempo, entonces uno no ha sido vencido. La batalla sigue. Si sigue tratando de llegar a ser un hombre que sabe, uno puede considerarse vencido solo cuando a uno ya no le importa nada más, cuando ya no hay más ganas. ¿Puede abandonar uno la lucha por años? Por ejemplo, abandonarlo por miedo para luego volver y vencer al miedo. No, eso no es posible. No se puede sucumbir al miedo y luego vencerlo. Cuando se sucumbe, ya no hay nada que hacer. No se puede aprender ya más, porque el conocimiento da miedo, y uno no hace nada de aprender. Pero en cambio, si se trata de aprender por años, a pesar del miedo, uno al fin acabará por conquistarlo, porque uno no se ha echado a perder. ¿Y cómo se vence al tercer enemigo, don Juan? Uno tiene que enfrentársele al desafío y espolearlo y darle duro. Uno tiene que darle al poder con mucha fuerza. Uno tiene que entender sobre todo que el poder que parece conquistado no es en realidad nunca de uno. Sin entender esto, uno se pierde para siempre entre las rendijas de uno mismo. Pero si se usa el poder con medida, uno se va dando cuenta de que hay solamente un modo de proseguir: el seguir fiel y respetuosamente lo que se ha aprendido en el camino del conocimiento. Solo así se puede ver con claridad, y el poder sin el control sobre lo que es uno mismo son fines que no valen. Si uno se da cuenta de que hay maneras de seguir con paciencia y medida, se llega a un punto donde todo, absolutamente todo, está bajo control. Para ese entonces, ya se sabe cómo y cuándo usar el poder. Así es como se vence al tercer enemigo. Pero para ese entonces, ya se está al final de la travesía por el camino de conocimiento. Ya casi sin darle tiempo a uno, casi sin aviso, uno se da el sopetón con el último de sus enemigos. Hoja número 11. La vejez, el más cruel de todos, el enemigo que no se vencerá jamás, el enemigo al cual uno no más que puede ahuyentar por momentitos. Para ese entonces, ya no se tiene el miedo que oscurece todo, o la claridad que lo vuelve a uno impaciente. Para ese entonces, todos los poderes están bajo control, pero uno tiene en cambio un deseo invencible de descansar. Y si uno se las pela con su adversario y su deseo de olvidar, si uno se recoge en la vejez, se pierde la última suerte, y el cuarto enemigo lo vuelve a uno una criatura inútil. El deseo de descansar y olvidar dominarán a la claridad, al poder y al conocimiento. Pero si uno se desapega del cansancio y vive como manda su destino hasta el último tirón,
Uno puede entonces llamarse hombre de conocimiento, aunque solo sea por esos momentitos. Cuando se logra ahuyentar al último, al enemigo invencible, esos momentos de claridad, de poder y de conocimiento son suficientes. Don Juan se acostó contra el horcón de la ramada y miró hacia los cerros del Pacatete, en la distancia. A mí me invadió una extraña melancolía y dije por decir: a la vejez no se puede evitarla. No, ya ves, a mí me ha tirado al suelo. Don Juan dijo: ya me anda correteando, ya me hunde muy seguido. Su voz era seria y enfática, su manera era sencilla y a la vez histriónica. El drama estaba encerrado en su tono sobrio, un tono que me hizo dudar en ese momento que don Juan parecía un personaje inmortal, joven y eterno, que solo estaba jugando a ser viejo. Usted es un verdadero hombre de conocimiento, don Juan, le dije con sincera admiración. Hoja número 12. Me miró con una expresión medio seria y luego se rió. No le hagas, dijo. No parecía estar triste o cansado, o sentirse de ningún modo diferente al don Juan que conozco. Sin embargo, había algo en su aire que me había hecho entender, por primera vez, la intensidad con que luchaba contra el último enemigo, su enemigo invencible. Fin de la transcripción.